Universidad Autónoma del Estado de México. Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria. Academia Ecología, Cultura Ambiental y Desarrollo Sustentable. El agua se ha convertido en un recurso muy preciado. Hay lugares en los que un barril de agua cuesta más que un barril de petróleo. De Lloyd Axworthy. Y es así, hoy en día uno de los bienes más preciados es el agua. No importa de dónde vengas, dónde estés o quién seas. Todo ser vivo necesita de este recurso que nos proporciona la vida misma. Pero hablemos un poco más sobre lo que hoy se ha convertido en una de las problemáticas ambientales más severas de la historia de la humanidad. La escasez y el deterioro de la calidad del agua han venido azotando a las poblaciones en general. No importa si vives en una gran urbe o a las afueras de una ciudad, en un pequeño poblado, todos los días se vive una fuerte realidad que es irreversible. Todos los días es menester escuchar que no hay agua. Pero, ¿a qué se debe? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y más importante, ¿cuál es el origen de la problemática? Remontemos un poco al comentario anterior. Realmente no importa de dónde vengas, al menos una vez en tu vida has escuchado la frase "hoy no hay agua". Es por eso que nos acercamos a una comunidad en Texcoco llamada San Luis Huexotla, sede de uno de los que fueron los grandes ríos que apoyaban las actividades rurales desde tiempos ancestrales, el río San Bernardino Sur. La importancia de los ríos, así como de todas las fuentes de agua del mundo, ha sido siempre la conservación de la biodiversidad, el consumo para las especies que habitan la zona y el consumo humano, siendo el último el más perjudicial para las aguas del mismo. Lo que antes era un río caudaloso, lleno de vegetación y especies en contacto con él, se ha convertido en uno de los máximos representantes de la problemática que abordamos y del paso del hombre sobre la tierra. ¿Cuál ha sido el causante de tal atrocidad? Si queremos hablar o mencionar a un responsable, debemos de reconocer que las empresas y grandes industrias han tenido un gran impacto en la contaminación del medio ambiente y sobre todo del agua. Las actividades humanas y el consumismo han hecho que las emisiones del CO2 se encuentren muy por encima de los años anteriores que se habían registrado, y a su vez con un día se genera más y más basura. Pero nos vamos a centrar en uno de los principales atacantes de la calidad del agua, los contaminantes emergentes. Si quisiéramos usar nuestras propias palabras y poniendo un ejemplo ilustrativo de lo que son los contaminantes emergentes, podemos verlo desde nuestra propia perspectiva. ¿Cuántas veces no tiramos refresco, medicamentos, jarabes, dulces o simplemente cosas que dañen la composición química del agua? Incluso cuando pasa por accidente, estamos dañando una gran cantidad de líquido potable. Ahora multipliquemos esto, pero con productos y sustancias aún más dañinas para el entorno y la gente sin escrúpulos que desecha todo esto en mares, ríos, lagos, etc. Tenemos un gran problema de líquidos, lustros de agua desperdiciados, pero las investigaciones no mienten. Es así que buscando las fuentes de información oportunas podríamos encontrar información veraz sobre esta investigación. Miriam Janet Hill, 2012, investigadora, nos plantea un interesante concepto de los contaminantes emergentes. El término de contaminantes emergentes, CE, generalmente se utiliza para referirse a compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya presencia en el medio ambiente no se considera significativa en términos de distribución y o concentración, por lo que pasan inadvertidos. No obstante, ahora están siendo ampliamente detectados y tienen el potencial de acarrear un impacto ecológico, así como efectos adversos sobre la salud. Como se puede notar, la presencia de los llamados CE se ha acrecentado con el paso del tiempo, haciendo cada vez más notoria su presencia en el medio ambiente, pero sobre todo en el agua. Por otra parte, otros investigadores como María José López de Alda, 2007, se centran en dónde se encuentra el origen de la contaminación del agua, y más aún, de dónde provienen estos contaminantes emergentes. Ellos mencionan
la aparición de elementos no deseables y tóxicos, y la variación en las concentraciones de los constituyentes comunes tiene su origen en el denominado ciclo del agua. En alguna parte de este ciclo, en el cual confluyen distintos comportamientos ambientales y actividades humanas, es donde se produce la contaminación del agua, o mejor dicho, la alteración de su calidad. De acuerdo con este ciclo, las principales vías de entrada de contaminantes en el medio ambiente acuático son las aguas residuales, entre las que se incluyen las urbanas, industriales y las de origen agrícola o ganadero. Y ahora, ¿cuál es la situación del río San Bernardino Sur en el poblado de Huexotla? Pues bien, se ha encontrado una cantidad enorme de contaminantes emergentes a las orillas del río y su agua, causando un grave deterioro en la calidad de la misma. No obstante, aludir a los generalismos de la problemática es no tratarla de la manera adecuada, puesto que los contaminantes emergentes no son más que el principio de una red de causas que azota vorazmente a la zona. Las aguas residuales presentes por las actividades agrícolas son otra clara evidencia del daño incontrolable que no frena. Esto no solo afecta al ser humano, quien viene siendo el tercero en discordia de esta situación. Lo realmente preocupante de este problema es la pérdida de la biodiversidad que en la zona se encontraba. Desde insectos hasta mamíferos han sido desplazados no solo por la urbanización del pueblo, sino también por no tener acceso a agua potable para su consumo. Y si hablásemos de algunas de las especies acuáticas que ahí habitaban, se puede decir que ha habido una pérdida total. Las causas son muchas, y esto es una realidad, pero dejemos en claro, los contaminantes emergentes como la causa principal de la contaminación del río, y las aguas residuales vertidas como la causa secundaria del problema han sido el verdadero centro de atención. Dejando a un lado mucho de lo malo que hemos ocasionado y abriendo paso a un plan de mejora para salvaguardar lo poco que queda del río. ¿Qué podemos hacer para salvaguardar y proteger ese pequeño porcentaje de agua? Las soluciones, aunque simples, pueden ser de gran ayuda para poner en acción y concientizar a la comunidad cerca de la situación de un lugar tan emblemático y valioso para el pueblo y México. Primero, debemos de hacer un llamado a la ciudad del río y sus alrededores, haciendo hincapié en el manejo de los residuos. Segundo, el informar a la gente sobre los peligros que pueden traer el agua contaminada a la comunidad de San Luis Huexotla es fundamental. Tercero, elaborar campañas para la limpieza y tratamiento del agua, elaborando planes para llegar a una solución definitiva. Y cuarto, educar sobre el manejo de los residuos en el poblado y sus alrededores para profundizar en el pensamiento crítico sobre el daño a la calidad del agua. Así, con el apoyo de todos podemos lograr grandes resultados que contribuyan y causen conciencia en el cuidado del agua y de los ecosistemas. Para finalizar este video documental, recapitulemos un poco de lo que hemos visto. El agua, como un recurso, es de suma importancia, pero dejando a un lado el consumo humano, debemos de centrarnos en el medio ambiente, los ecosistemas y cómo estamos dañando la biodiversidad de una zona por el mero hecho de vivir. La contaminación y los contaminantes emergentes son una cosa seria que día tras día crece sin medida. Deberíamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para cambiar la situación? Tal vez así podamos concientizar a más gente acerca de su entorno y estilo de vida. En conclusión, la situación del río San Bernardino Sur es completamente deplorable y debe ser tratada con seriedad por los habitantes de San Luis Huexotla, con lo ya propuesto. Pero nunca hay que olvidar que situaciones como estas hay muchas y en muchos lugares, y que con el paso del tiempo el reloj avanza y no habrá nada más que hacer.